tema de hoy es entidades sin ánimo de lucro, presentada por este doctor, este especialista en estos temas, que nos encanta escucharlo porque lo hace de manera muy especial y sencilla para que todos lo entendamos. Doctor Ilvar, el micrófono es suyo y la sala también. Adelante. Bueno, perfecto, perfecto. Entonces, muy buenas noches para todas las personas que están aquí presentes y para los que posteriormente vayan a ver esto en diferido cuando ya escuchen la grabación. Para mí siempre es un honor estar con ustedes y en este grupo tan especial dirigido por nuestro benemérito Edgar Espinosa. Entonces, hoy vamos a ver eh, un tema que es de mucha actualidad, sobre todo para las personas que están con deseos y con intenciones de crear entidades sin ánimo de lucro para llevar a cabo sus proyectos humanitarios, sus proyectos sociales. Entonces, vamos a arrancar por dar unas explicaciones sobre lo que son las entidades sin ánimo de lucro. ¿Qué es una entidad sin ánimo de lucro o ESAL? Son personas jurídicas que se voluntad de asociación o creación de otras personas, sean naturales o jurídicas, para realizar actividades en beneficio de los asociados o de terceras personas o de la comunidad en general y no persiguen el reparto de excedentes entre sus miembros. Vamos a empezar a hablar de cómo se crean las entidades sin ánimo de lucro en Colombia y luego ya revisaremos las entidades sin ánimo de lucro en Costa Rica para ver la similitud entre su creación y entre su definición. ¿Qué requisitos debe contener el documento de constitución de una entidad sin ánimo de lucro o conocidas como ESAL? Las ESAL se pueden constituir por escritura pública, por documento privado o por un acta. En todo caso, el documento deberá contener como mínimo los siguientes datos. Primero, el nombre, la identificación y el domicilio, o sea, la ciudad o el municipio donde se desarrolla de manera habitual sus actividades. Y el nombre de las personas que intervengan como otorgantes y constituyentes, o sea, los que van a integrar la creación de la entidad sin ánimo de lucro. Segundo, el nombre de la ESAL. Hay que verificar el control de la homonimia que puede realizarse en el caso de Colombia en el Registro Único Empresarial y Social RUES. Se recomienda buscar por nombre en los registros correspondientes, porque ustedes no pueden colocar cualquier nombre que se les ocurra o que tengan ya escogido sin antes verificar en los registros correspondientes, porque pueden encontrar nombres similares, nombres parecidos o nombres iguales. Entonces, esto es un motivo para que les rechacen el registro de su entidad sin ánimo de lucro. Tercero, hay que establecer qué clase de persona jurídica es la que ustedes van a crear. Si es una fundación, si es una asociación o si es una corporación. Entonces, ahorita más adelante vamos a explicar qué es cada uno. Tercero, el domicilio, que es la ciudad o el municipio de la entidad que van a constituir, que puede ser diferente al domicilio de los constituyentes y debe ser indicado de manera independiente para efectos de determinar la competencia de la Cámara de Comercio o la entidad encargada del registro. En el caso colombiano es la Cámara de Comercio de cada ciudad. El objeto es la relación de los fines a los que se va a dedicar la ESAL. Se verificará que no se encuentre dentro de las actividades exceptuadas por la ley en cada país o en cada ciudad. Es importantísimo el objeto social de la entidad porque es las actividades para las cuales se va a crear dicha entidad. ¿A qué se va a dedicar? ¿Cuáles son sus propósitos? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Y cuáles son sus actividades para desarrollar estos objetivos? Eso lo deben tener clarísimo. Y eso se establece en un documento que se llama los estatutos. Quinto, patrimonio y la forma de hacer los aportes. Es necesario indicar el patrimonio inicial de la entidad en caso de que haya patrimonio. Ustedes deben indicar cuánto van a aportar los constituyentes de manera individual para formar el patrimonio de la entidad sin ánimo de lucro. En el caso de las fundaciones, obligatoriamente se debe tener un patrimonio inicial porque, como lo vamos a ver, la diferencia principal entre una fundación o una corporación o asociación es que las corporaciones o asociaciones no necesariamente hay que poner un patrimonio para la constitución, en cambio la fundación obligatoriamente debe tener un patrimonio.
Recuerde que cuando se aportan bienes inmuebles al patrimonio de la entidad es obligatorio elevar a escritura pública el documento de constitución, en el cual debe hacerse una descripción clara de cada inmueble, que incluye los linderos y el número de la matrícula inmobiliaria, documentos fundamentales para establecer la identificación del propietario del inmueble que se va a aportar. Ante la Cámara de Comercio se debe acreditar el pago del impuesto predial y el impuesto de registro que requiera pues la entidad, en este caso la oficina de registro de los inmuebles, y también obviamente pagar el registro en la Cámara de Comercio. Para esto deben aportar la copia del recibo de pago emitido por la entidad competente de recaudar el impuesto de registro por el traslado del inmueble de la persona natural a la persona jurídica, que viene a ser la fundación o la corporación o la asociación. El certificado de tradición y libertad en el que conste la inscripción de la escritura pública. La forma de administración con indicación de las atribuciones y facultades de quien tenga a su cargo la administración y representación legal de la entidad debe quedar establecido en el documento, o sea, los estatutos. También debe estar incluido la periodicidad de las reuniones ordinarias y los casos en los cuales habrá de convocarse a reuniones extraordinarias por cada órgano de dirección o administración creadas estatutariamente. La duración precisa de la entidad y las causales de disolución. En el caso de las fundaciones se debe señalar que la vigencia es indefinida, a cambio de las otras, que puede ser por determinado tiempo. La forma de hacer la liquidación una vez disuelta la asociación, la corporación o la fundación. Recordemos que la liquidación de estas entidades sin ánimo de lucro tiene como objetivo lo que quede, o sea, los bienes finales no pueden ser repartidos entre los constituyentes o asociados, sino deben ser trasladados en donación a una entidad de carácter similar, para que le van a tener en cuenta que esto es la diferencia con una empresa. Las facultades y obligaciones del revisor fiscal, en el caso colombiano es obligatorio tener un revisor fiscal como la persona encargada de la auditoría fiscal de la entidad. Nombre e identificación de los administradores, los representantes legales y el revisor fiscal, como ya le digo, que es obligatorio en el caso de Colombia. Aceptaciones de las personas designadas en los cargos de administradores, representantes legales y revisores fiscales en el caso del nombramiento que se haga en el momento de la constitución. En este documento se debe indicar si las personas designadas aceptan los cargos de administradores, representantes legales y revisores fiscales. Ahora bien, si las personas designadas no suscriben el documento de constitución, deben adjuntarse una carta donde se indique el cargo aceptado, el número de la identificación, el país de origen, si es extranjero, pues presentar su pasaporte. Adjuntar la fotocopia del documento de identificación de las personas designadas como administradores o revisores fiscales y de los constituyentes, o sea, todos los que hacen parte de la creación de la entidad, como llaman asociados fundadores. El nombre de la entidad que ejerce la inspección de vigilancia. En el caso de Colombia, la inspección de vigilancia de las entidades sin ánimo de lucro lo hace la gobernación de cada departamento. La presentación personal de los constituyentes en el caso de realizar la constitución mediante documento privado, pero en el caso de efectuar la constitución a través de un acta, la presentación personal la deben hacer el presidente y el secretario que suscriben el acta. La diligencia de presentación personal se puede llevar a cabo ante un juez o ante un notario o ante el secretario de la Cámara de Comercio respectiva o ante el empleado, digamos, encargado de la Cámara de Comercio. Recuerde portar la cédula de ciudadanía o de extranjería en original o el pasaporte, dependiendo si es extranjero. Ahora, en Colombia hay que llenar un formulario que se llama RUES, Formulario Único Empresarial y Social. El formulario RUES es el formato dispuesto por la Superintendencia de Sociedades con el fin de adelantar a nivel nacional el proceso de matrícula o inscripción en el Registro Único Empresarial y Social RUES. Este formulario lo pueden adquirir en forma impresa en cualquiera de las oficinas de la Cámara de Comercio, que cada ciudad tiene una oficina. La ausencia en la presentación de la presencia de errores en los mismos constituye causal de devolución de la petición de registro conforme a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Sociedades en el caso colombiano. Entonces, ahora vamos a concretar lo que les diga yo, las definiciones para saber cuál es la diferencia entre una y otra entidad sin ánimo de lucro. Recordemos que las entidades sin ánimo de lucro son personas jurídicas legalmente constituidas cuyos aportes, utilidades o excedentes no son reembolsados ni distribuidos bajo
ninguna modalidad, ni directa o indirectamente, ni durante su existencia, ni en el momento de su liquidación y solución, puesto que persiguen un fin social o comunitario. Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque esa es la diferencia con una entidad con ánimo de lucro, o sea, una empresa. Los rendimientos o aportes obtenidos son reinvertidos en el mejoramiento de los procesos o en las actividades que fortalezcan la realización del objeto social de la entidad sin ánimo de lucro. Estas tienen como principal fuente de ingresos los dineros recibidos por parte de las personas naturales, jurídicas o entidades públicas por medio de las donaciones o por los excedentes en su actividad propia de cada una de ellas. Pero vuelvo y le repito, las personas que vayan a presentar o a constituir una entidad sin ánimo de lucro deben tener claro que los aportes en dinero que vayan a hacer, haga de cuenta que son una donación a la entidad sin ánimo de lucro, pero después cuando se vayan a retirar no se los pueden devolver, ni tampoco, como ya se dijo, los rendimientos se van a entregar, a repartir entre los asociados, porque esta es la diferencia con una empresa. Aquí los rendimientos, como ya se quedó claro, se deben reinvertir en las actividades propias de la entidad o en actividades que fortalezcan el objeto social. ¿Qué clases o tipos de entidades sin ánimo de lucro son las más comunes? En el caso de colombiano y en otros países es lo mismo. Las asociaciones son entidades de carácter privado cuyo fin es el beneficio de sus integrantes. Se identifican por ser cualquier persona puede llegar a formar parte de la asociación siempre y cuando cumpla con el pago de los aportes y lo establecido por los estatutos. Entiéndase, las asociaciones son creadas por personas que quieren hacer esta entidad para beneficiarse los asociados. Puede ser, por ejemplo, una asociación de campesinos del Bajo Baudó. Se me ocurre que así existe una región en Colombia. Entonces, esto es una entidad que constituyen esas personas para beneficio de sus integrantes y para eso realizan actividades que les van a mejorar su nivel de vida. ¿Qué son las corporaciones? Son entidades de carácter privado cuyo fin es la protección de la actividad realizada por los miembros que la integran. Por lo tanto, se trata de una entidad de carácter cerrado o restringido, ya que esos integrantes se encuentran unidos por una misma actividad. Entonces, significa que los corporados van a crear esta entidad para beneficiarse entre ellos mismos por las actividades que van a realizar. Entonces, podemos decir, la corporación dedicada al desarrollo de el café. Entonces, ustedes realizan sus actividades para beneficio de todos los integrantes a través de actividades que tengan que ver con la siembra, producción, procesamiento y venta de café. Eso es un ejemplo. Y así es para que ustedes vayan pensando cuál es la diferencia entre la una y la otra. Las fundaciones son entidades cuyo objetivo es velar por el bienestar común de un sector o de la comunidad en general. Su condición principal es la existencia de un patrimonio condicionado y destinado al desarrollo de un fin específico de la entidad. Esto significa que una persona cualquiera o varias personas sacan de su patrimonio personal un patrimonio con el cual van a constituir la fundación. Con ese dinero se dedica la fundación a hacer actividades de carácter social o comunitario. Pero ahí no es para beneficio del que entregó la plata o del aportante, sino para beneficio de la sociedad, porque eso debe quedar clarísimo en los estatutos. A diferencia de las corporaciones o asociaciones, no dependen de los fundadores o personas vinculadas. Lo anterior debido a que el patrimonio se desprende totalmente del fundador, sin desconocer que él o ellos son quienes imponen los lineamientos que debe seguir este patrimonio. Por esto, una fundación existe siempre y cuando subsista el patrimonio, incluso si sus administradores dejan de existir. Una persona entrega un patrimonio para crear una fundación, pero no se desprende, digamos, de su control para que efectivamente ese patrimonio sí se realice en actividades que tengan que ver con el objeto social, o sea, el bienestar de la comunidad. Pero la persona se puede retirar, puede fallecer y la entidad sigue su curso porque el patrimonio es el que realmente constituye el núcleo central de la fundación. Y en cambio los otros, pues obviamente las asociaciones y corporaciones están en relación con las personas. Veamos unas diferencias más puntuales entre una asociación, una corporación y una fundación. La asociación o corporación surge de la voluntad de varias personas naturales o jurídicas cuyo objeto social va dirigido hacia la comunidad en general o a un grupo de asociados o corporados
en particular para propender por el bienestar de determinado sector, por una colectividad o un gremio específico. En cambio, la fundación surge de la destinación de un patrimonio al cumplimiento de un fin determinado, como el bienestar común, el interés social o la utilidad común. La fundación se constituye a término indefinido. La asociación o corporación se constituyen para un periodo de tiempo determinado. Yo puedo colocar asociación o fundación por 10 años, prorrogables por otro tanto. Eso debe colocarse en los estatutos. En cambio, la fundación siempre se coloca duración, término indefinido, porque ahí no está ninguna persona pendiente si no es un patrimonio. La asociación o corporación se disuelve en los siguientes casos: cuando transcurridos 2 o más años, a partir de la fecha del reconocimiento de la persona jurídica, no hubieran iniciado sus actividades. O sea, se inactiva por situación de materia, no hacen nada, pues entonces queda inactiva. En los casos previstos en los estatutos puede uno decir en qué fecha se puede acabar o disolver. Por la imposibilidad de cumplir el objeto social para el cual fue creada. Si yo la creo para determinado asunto y no lo voy a desarrollar, pues se acaba. O cuando se cancela la personalidad jurídica por ley. La fundación a su vez se disuelve cuando se transcurren 2 años desde el reconocimiento de la personalidad jurídica y no se hubieran iniciado sus actividades. Pues se declara inactiva por la Cámara de Comercio, porque por ley dice que una actividad sin ejercerse durante ese tiempo, pues hace que se inactive jurídicamente la fundación. Cuando se cancela la personalidad jurídica, porque están realizando de pronto actividades ilegales y entonces por ley la cancelan. Por extinción del patrimonio o destrucción de los bienes destinados a su manutención, porque como ya dijimos que el patrimonio es lo fundamental de la fundación, no hay plata para el sostenimiento y la actividad, pues por situación de materia desaparece. La fundación, oiga con esto, la fundación no puede fusionarse por razón de su propia naturaleza jurídica con corporaciones o asociaciones, porque tienen un fin distinto y una constitución diferente. A contrario, censo, las asociaciones y corporaciones sí pueden acudir a este modo de extinción de las personas jurídicas, o sea, la fusión. O sea, yo puedo fusionar una corporación y una asociación, hacerle una fundación para fusionarse, porque jurídicamente no se puede por la naturaleza de las mismas. Ahora, recordemos cuáles son los requisitos para crear una ESAL en Colombia. Ya lo habíamos dicho, pero volvámoslo a revisar. Primero, establecer quiénes son los afiliados. Segundo, el acta constitutiva y los estatutos, que se debe realizar la reunión inicial, redactar el acta y los respectivos estatutos. Tercero, registrar en la Cámara de Comercio. Para este registro se deben llevar el acta, los estatutos, diligenciar el RUT, llenar el formulario RUES, la carta de aceptación de cargos y la fotocopia de las cédulas y la tarjeta profesional del registro fiscal. Registro ante la DIAN para efecto de solicitar el RUT y la inscripción como ESAL en la gobernación. Y el registro ante la entidad de inspección y vigilancia y control, que en el caso colombiano es la gobernación del domicilio o de la ciudad, pues donde está constituida la ESAL. Existen otro tipo de entidades sin ánimo de lucro que en Colombia se llaman empresas asociativas sin ánimo de lucro, o sea, las EASAL. Son las cooperativas y demás entidades del sector solidario, o sea, las asociaciones mutuales, los fondos de empleados, las precooperativas, entre otras, en las cuales los trabajadores o los usuarios, según el caso, son simultáneamente los aportantes y los gestores de la empresa. O sea, yo soy asociado, fundador y puedo ser también empleado o trabajador de la cooperativa. Son creadas con el objeto de producir o distribuir conjunta y eficientemente bienes o servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad. Deben establecerse dentro de los estatutos de estas entidades la irrepartibilidad de las reservas sociales y, en caso de liquidación, la del remanente patrimonial. O sea, no se puede repartir las reservas de los excedentes ni tampoco, en el caso de la liquidación, el remanente, porque, como ya se dijo, son entidades sin ánimo de lucro y los asociados no son personas que deben obtener ganancias porque no son empresas con ánimo de lucro. Los excedentes que queden en el momento de la liquidación se deben entregar a otras entidades de carácter similar. Los excedentes se deben destinar a la prestación de los servicios de carácter social, al crecimiento de sus reservas y fondos y a reintegrar a sus asociados para los mismos en proporción al uso de los servicios o a la participación en el trabajo de la empresa, sin perjuicio de amortizar los aportes y conservarlos en su valor real. Significa que yo, si soy asociado a una cooperativa, pues obviamente que me dan
unos excedentes a manera de beneficios que me devuelve la empresa, o en este caso la cooperativa, a mí, pero yo no soy socio, soy asociado. Y por lo tanto las ganancias no me las pueden repartir a título de dividendos como una empresa, sino a título de beneficios sociales o algún otro tipo de servicios que establezcan los estatutos. En el caso colombiano, todas las cooperativas y demás entidades de este carácter se rigen por la Ley 79 de 1988 y la Ley 454 de 1998. Entonces, queda claro que las entidades sin ánimo de lucro, asociaciones, corporaciones y fundaciones, son las que más se utilizan y las que yo más he recomendado, especialmente las fundaciones, para llevar a cabo todo el desarrollo de los proyectos sociales y comunitarios y de carácter humanitario que nosotros estemos pensando llevar a efecto o materializar cuando lleguen los recursos que se están esperando. Algo que debe quedar claro es que yo, si quiero, como me han preguntado, donarle a alguien un dinero o un bien como para beneficiarlo por lo que puede ser un pariente, un amigo, y entonces no quiero que se den cuenta que sea yo el que le voy a entregar, entonces voy a crear una fundación, voy a crear una corporación únicamente para este fin. Pues no lo hagan, porque es que una fundación, una corporación, una asociación, ven ustedes que tiene unos requisitos para crearse, tiene unos fines, tiene unos propósitos de carácter social y además eso tiene una estructura organizacional. Entiendan ustedes que no es solamente la creación, después viene una estructura organizacional de las corporaciones, asociaciones o fundaciones, y esa estructura organizacional es muy similar a la de una empresa. Tiene su consejo de administración o junta directiva, tiene su director, tiene sus jefes de sección de acuerdo a lo que vaya a hacer cada uno, tiene su jefe de personal o gestión humana, tiene el jefe de proyectos, tiene o el director de proyectos, tiene el director financiero y contable. Además de eso puede tener el director de la parte de mercadeo y servicios. Entonces, y todas las demás secciones que ustedes quieran. Y entonces, por lo tanto, tiene que tener un personal contratado con salarios, con prestaciones sociales, con seguridad social y con todas las obligaciones legales, con las obligaciones tributarias, con las obligaciones contables, y no es solamente la creación. Entonces, por esa razón, si usted me dice, yo voy a crear una asociación o una fundación para regalarle dinero a los amigos o a la familia, pues es mejor que no lo hagan, porque es que ustedes van a crear una entidad que va a tener responsabilidades jurídicas, responsabilidades sociales, responsabilidades tributarias, responsabilidades legales, laborales, además de las otras responsabilidades que tengan de acuerdo a el objeto social, licencias ambientales y demás. Entonces, son hechos que ustedes deben analizar, porque no es de buenas a primeras que yo iba a crear una entidad de estas, primero para dejarla inactiva o para dedicarla única exclusivamente a hacerle donaciones a las personas que yo quiera beneficiar. Entonces, para eso, pues pueden utilizar otra entidad que ya esté hecha y entonces ustedes evitan hacer todo este trámite jurídico, todo este trámite empresarial, entre comillas, pues para sacar adelante una entidad de estas. Entonces, no es para regalar plata que se van a crear las fundaciones, las corporaciones, sino es para hacer todo un trabajo social, un trabajo comunitario en beneficio precisamente de las personas que usted quiera beneficiar con sus proyectos sociales, con sus proyectos humanitarios. De ahí que analicen bien qué tipo de entidad jurídica sin ánimo de lucro es la que ustedes van a constituir dependiendo de lo que vayan a hacer. Si es fundación, si es corporación o si es asociación. Entonces, para que vayan ustedes revisando este tipo de propósitos frente a lo que ustedes tienen planteado para sus actividades posteriores de beneficio social. Ahora, también es importante, en el caso de Colombia, que ustedes tengan en cuenta que las entidades sin ánimo de lucro, en este caso las corporaciones, fundaciones y asociaciones, tienen unos beneficios tributarios. Tienen unos beneficios tributarios. Y esos beneficios tributarios dependen de las actividades que ustedes vayan a realizar de acuerdo a una lista que trae el estatuto tributario. Y entonces, si dentro de las actividades que ustedes van a realizar están las que enumera el estatuto tributario,
pues ustedes pueden tener derecho a unos beneficios tributarios que están en un régimen que se llama régimen tributario especial. Ese régimen tributario especial les permite a ustedes establecer dentro de sus estatutos la creación de una entidad sin ánimo de lucro, y cuando vayan ustedes a hacer la declaración de renta al siguiente año, pueden hacer unas deducciones de acuerdo a las actividades que han realizado y permitirse que los impuestos, que son en términos generales del 35%, pueden bajar hasta quedar exentos del pago de todos los impuestos, siempre y cuando los excedentes de este año, que están mirando como año fiscal, los reinviertan en el siguiente año en actividades de carácter social dentro de la lista que trae el Estatuto Tributario, y así ustedes pueden hasta tener una exención del 100% del pago de impuestos. Pero eso es importante y que lo tengan en cuenta, pero para ello pues deben tener el asesoramiento desde el comienzo de año de un contador que maneje la parte tributaria o de un abogado especialista en tributaria y de todas las personas que manejan la actividad productiva y social de la entidad, para que esa planeación jurídica, esa planeación tributaria, esa planeación contable les dé el resultado positivo para la rebaja de impuestos. Eso es importante. Ahora, por otro lado, ustedes también pueden hacer lo siguiente: crear una empresa. Como en otro momento les expliqué los tipos de empresas. Y usted, como empresa, crea una fundación o hace aportes de las ganancias de esa empresa a su propia fundación o a otras fundaciones. Entonces, por estos aportes que ustedes donan a las entidades sin ánimo de lucro, pueden tener una rebaja de impuestos. No muy alta, porque Colombia rebajó mucho el monto de la exención tributaria o la disminución tributaria, pero igual la tienen. Pero si ustedes a su vez son los mismos dueños de la fundación, y esta fundación, como ya les dije, realiza actividades de carácter social y reinvierte en estas mismas actividades los excedentes, pues tienen también su propia rebaja de impuestos. Entonces les dejo esta forma de cómo ustedes, sin salirse del marco legal del pago de los impuestos, pues ustedes pueden hacer estas dos actividades tranquilamente sin evadir los impuestos. Ahora vamos a ver brevemente cuáles son los pasos de crear una entidad sin ánimo de lucro, o conocida a nivel mundial como una ONG. ¿Qué es una ONG? Una ONG es una organización no gubernamental. Eso es una ONG, organización no gubernamental. A nivel mundial, las entidades sin ánimo de lucro se conocen como organizaciones no gubernamentales. ¿Por qué? Porque son entidades que no son del Estado, son particulares, pero se llaman no gubernamentales, o sea, particulares, que se crean para realizar actividades sociales en un país determinado, en una región determinada, que le corresponderían al Estado como Estado, que es el que está propendiendo por el bienestar de la comunidad. Pero como el Estado no cumple con esa labor en su totalidad, entonces hay entidades privadas que hacen esa labor, y a veces se le conocen como ONGs. Entonces, estas entidades o organizaciones no gubernamentales, que pueden ser asociaciones, fundaciones y corporaciones, tienen una formación específica en Costa Rica de la manera como se habla en Colombia. Vamos a mirar brevemente cómo se hace, para que vean ustedes que es muy similar a las de Colombia, como cambian obviamente las entidades de control. Recordemos que las ONG son las estructuras organizativas para desarrollar iniciativas sociales en una variedad de áreas de acción, como la protección del medio ambiente, la ciencia, la educación, el bienestar social, etcétera, todo lo que ustedes crean ahí. Además, las ONGs tienen el objeto de generar un impacto social positivo y hacérselo con fines de ayuda social y nunca con fines de lucro. ¿Qué tipos de ONGs se pueden crear en Costa Rica? Hay dos tipos comunes de estructuras de ONGs en Costa Rica.
en las cuales sus miembros comparten objetivos y tareas orientadas por un interés común. Estas son la asociación, que es una organización sin fines de lucro donde un grupo de personas se juntan con un propósito y objeto social común, ya como le hemos dicho, igual que en Colombia. La fundación, su propósito es destinar el uso de un patrimonio específico para que sea utilidad en actividades benéficas, educativas o cualquier otra actividad que conlleve a una anotación de bienestar social, igual que en Colombia. Vean ustedes que las definiciones son iguales. Ambas figuras se pueden crear a través de una persona si es una fundación, pero una corporación o una asociación no se puede crear con una sola persona. Tienen que ser mínimo 10 personas. Ahí ven otra diferencia. La asociación es una organización con exención de impuestos en la cual se organiza un grupo de personas con un propósito común, ya sea para fines científicos, artísticos, deportivos, benéficos, de recreo, cualquier otra, que sea para el bienestar de todos y que no sea con fines de lucro. En el caso de la constitución de asociaciones en Costa Rica, estas deben ser conformadas al menos por 10 personas y tener una junta directiva, como la de hecho, de 5. Es muy importante tener en cuenta que ahí pueden variar hombres y mujeres, eso ya como quiera usted organizarlo. Los requisitos principales son el nombre de la entidad, la dirección del domicilio, el objetivo que persigue y los medios para lograrlo, o sea, el objeto social, la modalidad de ser miembro, la afiliación, la desafiliación de los asociados, los derechos y deberes de estos, los recursos disponibles para la asociación y el organismo que establece los ingresos y las tarifas periódicas si usted tiene forma de pagar periódicamente un aporte. ¿Quién es la persona que hace la representación de la entidad y cuál es su poder dentro de la entidad? Si tiene la creación de filiales o de sucursales, también explicarlo. Y las condiciones y modalidades de la disolución, los procedimientos para reformar los estatutos y la forma de reunir la Asamblea General y la Junta Directiva y los libros legales que deben llevarse y quién es la persona encargada. Todo esto que les estoy mencionando es lo que debe estar incluido dentro de lo que llaman los estatutos de la entidad. Ahora miramos lo de las fundaciones. ¿Qué características debe tener una fundación según la ley costarricense? Estas son entidades privadas de utilidad pública que se establecen sin fines de lucro y con el propósito de dar a cabo o ayudar a llevar a cabo un patrimonio dedicado a actividades educativas, caritativas, artísticas o literarias, científicas y en general, todas aquellas que signifiquen un bienestar social. Aquí les recuerdo que en el caso de las fundaciones es la destinación de un patrimonio. ¿Cuáles son los requisitos esenciales para el registro de los estatutos de la fundación en Costa Rica? Un fundador, ya sea persona física o jurídica, como ya les dije, puede ser una persona natural o una empresa que constituya una fundación. El nombre de la entidad, ya sabemos que debe buscarse, que no sea repetido. La dirección de la ONG, el patrimonio de la fundación, los propósitos que persiguen, el término de la fundación, el nombramiento de los directivos, quién es el administrador o director ejecutivo que llaman, quién supervisa, o sea, el revisor fiscal y la forma de disolución. Todos estos aspectos deben estar contenidos dentro de lo que se llama los estatutos. Ahora, para ya jurídicamente tener la personalidad jurídica debe seguir estos 5 pasos en Costa Rica. Primero, acordar la constitución de la entidad jurídica. O sea, los miembros deben redactar los estatutos de la ONG en los que van a definir los requisitos ya explicados y debe ser firmado por un notario público. Segundo, la publicación del edicto. Se debe publicar un edicto en el diario oficial con un extracto de los términos bajo los cuales se constituye la fundación, la disolución, la fusión y cualquier otro acto que cambie su estructura. Tercero, registrar la ONG en la sección del Registro Nacional de Entidades Legales. Una vez que los términos esenciales de la entidad han sido acordados y el estatuto debidamente notariado, los miembros deben registrar su ONG en la sección del Registro Nacional Público. Cuarto, obtener un número de identificación. Una vez registrada, a la ONG se le otorga un estatuto legal o un estatus legal con un número de identificación y a partir de aquí se legalizan los libros de la ONG y para su inscripción como entidad bien social debe estar registrada ante la Administración Tributaria, esto es para efectos del pago de los impuestos. Es como en Colombia el NID o el RUT para registrarse ante la DIAN. Quinto, dependiendo de la actividad de la ONG, se pueden aplicar algunos pasos adicionales que incluyen apertura de una cuenta bancaria, igual que en Colombia tiene que tener una cuenta bancaria, pues para manejar los recursos, tanto los propios como los que vienen en donación, y en algunos casos, cuando se reciben fondos de países de fuera, pues deben tener un registro ante la Superintendencia General de Entidades Financieras para cumplir
con las leyes sobre narcotráfico y otras drogas, actividades relacionadas con la legitimación de capital y el financiación del terrorismo, que es lo que en Colombia se conoce como el SARLAF y a nivel de las empresas el SAGRILAF. Eso es una norma a nivel internacional para el control del lavado de activos y la financiación del terrorismo y otros actos ilícitos, que todas las entidades sin ánimo de lucro tienen el ojo de todos los organismos del Estado y de todos los organismos de los diferentes estados para evitar que a través de estas entidades pues se financien todos estos grupos dedicados a actividades ilegales. Entonces, de esta forma, hemos revisado lo relacionado con las entidades sin ánimo de lucro a nivel de Colombia y le hice un comparativo con la creación a nivel de Costa Rica para que vean ustedes que la estructura general, las definiciones, la composición es muy similar. Lo que cambia son los organismos de control, obviamente porque tienen un nombre distinto y porque la ley que lo rige pues es distinta, pero en términos globales todas tienen la misma estructura y la forma de construcción de sus pasos para obtener la personalidad jurídica, y para el desarrollo de los proyectos pues todos son iguales en cuanto a la ejecución de los proyectos, porque a nivel mundial se maneja una metodología para la presentación, para la elaboración, para la realización y el control de los proyectos, porque es acordada a nivel internacional. Entonces, de esta manera, pues les he hecho un breve repaso de la constitución de las entidades de ánimo de lucro, qué son, cómo se constituyen y para qué se crean. Con esto termino la disertación y si hay preguntas, con muchísimo gusto los escucho. Muchísimas gracias, doctor Ilvar, como siempre, muy, pero muy importante el tema que usted hoy ha compartido con nosotros. De verdad, muchísimas bendiciones y muchas gracias por esa presteza que tiene usted siempre para compartir con nosotros una información tan valiosa. Vamos a dar, como dijo el doctor Ilvar, unos 5 o 10 minutos más para unas preguntitas. Creo que Teresita está a cargo de las preguntas. Querida compañera, ¿hay algunas preguntas en el chat? Sí, claro que sí, Alexis. Muchas gracias. Felicidades, doctor, por su extraordinaria participación. Aquí pregunta, por ejemplo, dice Luis Alberto, en caso de fundación, ¿cuánto dinero aproximadamente debemos de ingresar a la entidad? ¿Debe ser mensual o cada 6 meses o por año, doctor? Vamos por partes. Para la creación de la entidad sin ánimo de lucro, depende de la entidad que usted vaya a crear. Si va a crear una fundación, como ya lo dije, una sola persona puede ser la creadora o fundadora. ¿Y cuánto dinero destina? El que usted quiera. No hay límite. La ley no pone un límite, ¿no? Que es que iba a poner $500,000, que $1,000,000, que $500,000,000. No importa. Usted es el que decide cuánto. La ley no le impide que usted coloque el dinero que quiera para su fundación, si es uno solo. Algo o los corporados o los asociados para crear sus corporaciones o sus asociaciones. Cada uno dirá, o cada uno de ustedes, cuando van a crear sus entidades, van a ir cuánto dinero van a constituir como patrimonio inicial. Ojo, como patrimonio inicial, porque sobre este patrimonio inicial es que pagan los primeros impuestos y el primer gasto de registro en la Cámara de Comercio de Colombia o en la entidad correspondiente de todos los demás países. Otra cosa es que a partir de que ya tengan la creación y para la elaboración obviamente de los procesos de gestión y para los proyectos, pues ustedes vayan inyectándole el capital que ustedes quieran de acuerdo al proyecto. Por ejemplo, yo puedo crear una fundación, en el caso colombiano, con $1,000,000 o póngale $1,000, un ejemplo. Pero yo más adelante digo, yo quiero hacer un proyecto social que valga $500,000,000. Pues si lo tengo en mi bolsillo o los corporados lo tienen o lo aportan, o cualquier otra entidad que lo vaya a aportar lo entrega, contablemente se hacen los registros y ese dinero que entra a la fundación o a la corporación o a la asociación es el que se va a destinar para el proyecto específico. Y ya verán ustedes que necesitan control tributario, contable, jurídico, etcétera, para que ese dinero se destine para el objeto para el cual fue inyectado o presentado a la entidad sin ánimo de lucro. Muy bien, doctor, muchas gracias. Entonces, ¿puede ser un mínimo de $1,000, por ejemplo? ¿O puede ser más o menos de lo mínimo, doctor? Sí, es que la ley no establece ni el mínimo no ni establece. el máximo. Okay. ¿Qué es lo que uno les recomienda? Por ejemplo, en el caso colombiano ya da lo mismo, en el caso de Costa Rica o cualquier otro país. Ustedes inicialmente van a pagar un impuesto de creación y registro sobre el patrimonio que registren en el momento de la creación.
Si usted coloca $1.000, pues paga el impuesto de $1.000. Si coloca $1.000.000, pues el impuesto de $1.000.000 para arrancar. Pero si ustedes apenas van a empezar y no se ha generado ninguna actividad productiva, porque la entidad sin ánimo de lucro tampoco es sin ánimo de pérdida. Yo no voy a crear una fundación para estarla cerrando a los 6 meses cuando no tiene con qué sostenerse. Entonces debe tener una reinversión de su capital, unas actividades productivas para el sostenimiento de la misma. Entonces, pues para eso necesita obviamente inyección de capital. Pero, pues, como le digo, posiblemente se puede inyectar el capital y al año, cuando se haga la liquidación del impuesto de renta, pues ya verá cuánto va a pagar de renta frente al patrimonio. Pero por la creación lo puede hacer con el mínimo. Ok, muy bien, doctor. Y aprovechando la pregunta de William Chaparro, dice, ¿se puede crear, dice, se puede trabajar a nivel nacional, dice? O solo, dice, radicada, o solo el departamento, dice, donde esté radicada. Ok. Pues en el caso de Colombia, usted constituye una entidad sin ánimo de lucro, puede ser en Bogotá, que es la capital, o en el municipio más pequeñito de Colombia, y es de carácter nacional. De carácter nacional. Y eso queda establecido en los estatutos, que es de carácter nacional, que puede realizar actividades en cualquier lugar de Colombia, e incluso fuera de Colombia. En el caso, por ejemplo, de Costa Rica o de cualquier otro país, es lo mismo. Yo lo puedo crear en la capital o en el municipio más pequeñito para realizar actividades dentro de ese pequeño municipio o a nivel nacional o internacional. Eso sí, para que lo queden claro. Otra cosa es que, por ejemplo, en Estados Unidos, que es por estados, y ya federal es otra cosa distinta, porque una cosa es la legislación estatal y otra es la legislación federal, así como las empresas. Entonces, para que tengan eso claro. Muy bien, doctor, muchas gracias. Luis Alberto dice, para el local, dice, o comprar a nombre de la fundación o a nuestro nombre. ¿Cómo es lo más recomendado, doctor? No entendí la pregunta. ¿Qué es? Dice, Luis Alberto dice, como que si quiera comprar, yo creo, algo a nombre de la fundación o debe de ser al nombre de nosotros como personas físicas. ¿Cómo recomienda usted? Depende para lo que quiera, es que no lo entiendo. Yo puedo comprar una casa. Ok. Yo puedo comprar una casa a nombre mío, claro, puedo comprarme todas las casas que yo quiera con los dineros que voy a recibir, si esa es la pregunta. Necesariamente tengo que crear una fundación por cada una casa, les dije que no, porque es que yo para qué voy a crear una fundación con toda la infraestructura jurídica, administrativa, para comprar una casa. No. Si lo quieren comprar a ustedes directamente, cómprenla, y si no quieren que su nombre aparezca, pues entonces utilicen otra entidad que ya esté funcionando, o utilicen una fiducia, utilicen un fideicomiso, o utilicen otra figura jurídica, pero no me pongan a crear fundaciones y corporaciones de papel o con una infraestructura grande para donarle 3 o 4 casas a la familia. Ok, entonces lo más recomendable es un fideicomiso, doctor. Okay. Perdón, Teresita, sí. Me parece que la pregunta también va dirigida a si hay que comprar una propiedad para instalar la fundación, ¿a nombre de quién se debe comprar la propiedad? No, pues es que todo lo que usted vaya, Alexis, todo lo que usted vaya a comprar a nombre personal es a nombre suyo, como persona natural. Y todo lo que usted vaya a comprar o a invertir a nombre de la entidad sin ánimo de lucro es de la entidad sin ánimo de lucro. Porque yo no voy a comprar una casa que lo pague la fundación y la voy a poner a nombre de Pedro. No, porque es que lo puedo hacer, pero a título de donación. Listo, yo entrego la plata a la fundación para que la fundación le regale una casa a Pedro y entonces Pedro es el dueño. Pero yo no puedo estar utilizando los dineros de la fundación para hacer actividades particulares distintas del objeto social por el cual fue creado, porque para eso tiene una supervisión, sobre todo si se manejan dineros que tengan control. Correcto, sí. Todo lo que se compre para que tenga que ver con un negocio se compra a nombre de esa fundación o de esa asociación. Así es. Si es personal, entonces obviamente que se compra a nombre de uno. Clarísimo, doctor. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Alexis. Y dice, por ejemplo, ¿cómo funciona una ONG? Dice, puede ser con proyectos de lucro, doctor. Entonces no estaba poniendo atención a lo que yo expliqué. Con todo respeto le digo, porque es que les repetí muchas veces. Una cosa es una entidad sin ánimo de lucro, clarísimo, sin ánimo de lucro, o ESAL, o como se conoce a nivel mundial, ONG, organismo no gubernamental, que es sin ánimo de lucro, y otra cosa es una empresa que está constituida con ánimo de lucro. Sí, claro, muy bien, doctor. Ahora dice Luis Alberto, ¿cómo justificar ese dinero que vamos a aportar a la fundación? Sé que vamos a tener un documento legal, dice, pero ¿cómo hacer o quién aporta? Dice Luis Alberto. Pues la persona que pregunta también está un poquito perdida, se lo digo, porque lo hemos repetido 50,000 veces que todos los recursos, digo yo exageradamente, una hipérbole, que todo lo que van a recibir en estos proyectos es completamente legal, completamente real y tiene toda la documentación para demostrar que lo que usted va a recibir es completamente legal, lícito, y todos los bancos, todas las entidades financieras y todas las entidades privadas
sabe que esto es legal y a usted le van a entregar los documentos que muestran que esto es legal. Y si no fuera así, ni siquiera yo estaría aquí. Eso es definitivamente cierto, doctor, y por eso es precisamente que se hacen estas capacitaciones y se les está ayudando a todos los que forman parte de este proyecto a prepararse para esto. Y por eso es también que a veces nos parece que estos procesos se tardan, pero es que todo tiene que ir en regla, delante de las autoridades de cada país y obviamente delante de quienes están recibiendo. Eso no es nada más de poner la mano y recibir, es todo un proceso. Por eso es que no nos debemos desesperar si nos pareciera que esto se tarda, porque definitivamente esto lleva un proceso que, como dije ya, es un proceso nuevo y obviamente tiene que quedar todo debidamente establecido legalmente en cada país. Así que de eso no debemos preocuparnos. Gracias, doctor. Gracias, muy bien, doctor. Y ya por último dice, podemos a través de la fundación recibir remuneraciones en especie, como casas, vehículos, para a través de la fundación que no se paguen impuestos. Usted lo comentaba hace un ratito. ¿Quién fue el que preguntó? Sí, eso preguntó Alexander Bernal. ¿El mismo que preguntó ahorita hace un momento? No. ¿O es otro Alexander? No, era otra persona. Entonces yo le digo a Alexander, dos cosas claritas para los 444 personas que estamos acá. Si van a pensar en evadir impuestos, en eludir impuestos, en no pagar impuestos con los recursos que van a recibir, están muy mal. Si ustedes van a recibir un beneficio tan grande, así sea pequeño en su memoria o en su mente, pero grandísimo a título de regalo de Dios, ¿cómo van a pensar ustedes en evadir impuestos, por Dios? Eso lo he repetido y a veces me da hasta tristeza de que a esta altura me pregunten cómo evadir impuestos. Y segundo, no, ustedes van a tener suficiente para asesorarse con los mejores profesionales del mundo, para pagarles. Entonces, eso se llama mentalidad de pobreza. Con todo el respeto se lo digo y lo he repetido 4 veces en 4 reuniones que he estado. Señores, cambien su mentalidad. Esto no se trata de plata. Esto no se trata de esperar una tonelada de oro. Esto se trata de transformar su vida desde el interior, cambiar su parte física, su parte emocional, su parte mental y su parte espiritual. Y quiten esos pensamientos negativos, esos pensamientos que les traen a ustedes todo lo anterior de su vida y transfórmelos en pensamientos de amor, de compasión, de solidaridad, pensamientos de prosperidad, pensamientos de ayuda social y humanitaria y pensamientos de que hay que pagar los impuestos, de hay que pagar bien a las personas que trabajan con nosotros, van a trabajar con nosotros, de pagar a los profesionales, de crecer verdaderamente como personas y ayudar a crecer a la humanidad. Muy bien dicho, doctor. Así es. Exactamente. Correcto. Teresita, muchas gracias por tu ayuda. Al contrario, un placer. Gracias, doctor. Gracias. Doctor Ilvar, muchísimas gracias por su excelente presentación el día de hoy. Y definitivamente